Pues siempre llega el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y se impone una reflexión sobre el papel de la mujer en la Iglesia, sobre lo que la Iglesia ha hecho por la mujer. Y siempre, cuando llegan estas ocasiones, me viene el fantasma de la pregunta temida en clase. Doy clases a universitarios y universitarias, y siempre me preguntan por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes, ¿no? Considerándolo como la prueba tangible de que no hay igualdad en la Iglesia. Y realmente hay que entender la pregunta en su contexto y precisamente ver qué es lo que la Iglesia ha hecho por la mujer y cuál es el papel de la mujer en la Iglesia para matizar un poquito esa oposición. Me parece que el dedo en la llaga lo pone nuestro Señor Jesucristo, que en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo establece la indisolubilidad del matrimonio, sustituyendo el permiso que Moisés había dado a los judíos de dar a las mujeres el libelo de repudio. Era una situación particular, es decir, solo el hombre podía repudiar a la mujer, no la mujer podía repudiar al hombre por violento, por holgazán, por poco delicado, poco cariñoso. La mujer no podía decir ya no me gustas o no estás cumpliendo las expectativas. En cambio, el hombre sí podía decirle a la mujer, ¿sabes qué? Que ya no me satisfaces, vete, eres libre de unirte con otro y yo soy libre de unirme con otra, ¿no? Entonces Jesucristo establece la igualdad por primera vez en las relaciones matrimoniales entre el hombre y la mujer, y en su época eso fue revolucionario, hasta el punto de que sus propios discípulos, machistas como eran las personas de aquella época, ¿no? Tenemos que entender que así era la mentalidad, le replican a Jesús, si esto es así, no viene a cuento casarse. Y Jesús aprovecha para explicar que el matrimonio es una vocación, es en el fondo aprender a amar, aprender a darse. Pero digamos que en ese sentido Jesucristo fue contracorriente, fue disruptivo, fue revolucionario y permitió que se le tratara a la mujer en pie de igualdad con el varón en la institución más importante que es la familia, el matrimonio. Luego está la vida de la primitiva iglesia. La primitiva iglesia se preocupó mucho por la mujer. De hecho, la figura de los diáconos, según nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, surge precisamente para atender a las viudas. Atender a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos, justifica que se cree la figura de los diáconos. Y la iglesia se preocupó y de esa manera realizó la primera seguridad social en la historia, de atender a las viudas, que era una clase totalmente desprotegida en las circunstancias de aquella época. Al mismo tiempo, las primeras normativas canónicas, jurídicas de la Iglesia prohibían el asesinato de las niñas, el infanticidio. En el Imperio Romano, pues no había todavía aborto como tal, o sea, no se sabía, no había diagnóstico prenatal, no sabían si iban a tener niña o niño, pero era frecuente que cuando nacía la niña y si el pater familias quería un niño, pedía que se mataran a las niñas, así recién nacidas, porque era también la cultura romana una cultura guerrera, militar, machista, y era difícil que hubiera más de una niña por familia, por todas las cuestiones además del dote para casarla, etc. Pero el cristianismo inmediatamente, su primera legislación, la Didaché, en el siglo I, contemporánea en la redacción de los evangelios y de los libros del Nuevo Testamento, ya prohíbe el infanticidio de niñas. Y claro, por eso las mujeres del Imperio Romano sintieron gran simpatía por el cristianismo, porque les daba su lugar, se preocupaba por ellas, las defendía. Y entonces se hizo una alianza original entre el cristianismo y la mujer. Buen testimonio de esa alianza pues son, por ejemplo, Santa Elena y el emperador Constantino, o Santa Mónica y San Agustín, es decir, las mujeres se convirtieron y las mujeres convirtieron a las familias del imperio. Y cabe decirlo, por eso es muy importante que ahora la mujer reciba el mensaje cristiano, lo acepte y lo incorpore a su corazón y a su vida. Ahora bien, nos enfrentamos a la situación del sacerdocio de las mujeres y realmente eso, por lo menos para mí, sí representa un problema irresoluble porque responde a una voluntad expresa de Jesucristo. Es decir, a distancia de muchos siglos, con los cambios culturales, con la situación en la cual vivimos, pues yo por lo menos no encontraré ninguna dificultad para que una mujer fuera sacerdote, me parecería lo más normal. Incluso algunas actividades seguro que las harían mejor que nosotros, pues porque tienen más empatía y más comprensión, más cercanía, más atención a lo concreto. Pero sin embargo, cuando la Iglesia dice que no puede dar ese paso, lo hace con conciencia de decir, bueno, pues Jesucristo no fue por ahí, no hay ninguna traza de ello en la tradición de la Iglesia,
Y claro, si lo hacemos es porque nos parece muy racional, lógico, conveniente a nosotros, pero estamos haciendo algo distinto, diferente de lo que dejó Jesucristo. Y como lo que dejó Jesucristo es normativo para la Iglesia, es decir, la Iglesia no la hacemos nosotros al levantamiento de dedos según lo que nos parece razonable, sino que conservamos lo que Jesucristo nos transmitió e intentamos aplicarlo a las circunstancias históricas de los momentos, que son cambiantes, pues el Papa Juan Pablo II ha dicho, es algo que ya no se puede mover, ¿no? Aunque nos parezca muy lógico, muy natural, estaríamos yendo de una manera contraria a lo que estableció Jesucristo. Ahora bien, sin embargo, eso no supone ninguna minusvaloración de la mujer o considerarlas menos capaces o, en fin, que no son aptas o lo que fuera. Más bien todo lo contrario, el verlo como algo negativo, en la exclusión de la mujer del sacerdocio, obedece también a un defecto del cual la Iglesia se está progresivamente despojando, que es el clericalismo. Es decir, la idea de que los protagonistas de la Iglesia son los curas. Y no, los protagonistas de la Iglesia somos todos los bautizados somos Iglesia, no solo los curas, ¿no? Entonces lo más importante en la Iglesia no es ser cura, sino ser santo. Y en ese sentido las mujeres nos dan gran ejemplo. Es verdad que poco a poco se les van abriendo puertas hasta donde se puede, ¿verdad? Por ejemplo, recientemente en enero se les permitió recibir las antaño órdenes menores del lectorado y el acolitado, hoy conocidas como ministerios laicales, que las capacitan para oficialmente ayudar en torno al altar en la misa. Hace poco el Papa nombró a Sor Natalie Bequart, subsecretaria del Sínodo de Obispos, es decir, una mujer con derecho de voto en el Sínodo de Obispos, en una selecta asamblea de obispos para decidir los rumbos de la Iglesia. La primera mujer que ocupa este cargo. Pero no se trata tanto de una cuota de género cuanto de la corresponsabilidad por sacar adelante la Iglesia que tenemos todos los bautizados. Y en ese sentido, pues sí es deseable, y el Papa lo ha dicho, que haya cada vez una mayor participación de la mujer en las tomas de decisión dentro de la Iglesia. Pero repitiendo que lo más importante para ser la Iglesia no es formar parte de la estructura jerárquica, sino ser santos. En ese sentido, pues Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita de Jesús, Santa Teresa de Calcuta, Santa Faustina Kowalska, pues son mucho más importantes que los papas, cardenales y obispos que les han sido contemporáneos. Han dejado una huella mucho más honda y han dejado una huella eximia de santidad. Por eso es lo importante. Y luego queda, obviamente, la consideración de que María es la mujer más venerada, más honrada por la Iglesia, tiene un papel absolutamente central, la Iglesia misma es mujer, María es modelo de la Iglesia, y entonces todo eso, todos esos contenidos teológicos nos hacen ver que el papel de la mujer en la Iglesia es esencial, o por lo menos es todo menos marginal. No cabe sino esperar pues que la mujer desempeñe cada vez un mayor protagonismo, no solo en la Iglesia, sino en el mundo, porque todos lo necesitamos.